Quiero darle la bienvenida y los buenos días hasta ahora a Álvaro Navas, analista de siempre ya de la casa en esa casa periodística Canal Cartagena. En principio, Álvaro, un gobierno que va cerrando su primer año de gobierno. Rápidamente, la lectura que usted hace en el sentido y cosas que se me escaparon, entre escándalos, decisiones muertas, decisiones, insistencias, una lucha permanentemente por el poder político, por el poder regional, estamos de cara a una elección también territorial. Es decir, ¿qué frase de titular le damos a ese gobierno por lo pronto? Carlos, uno podría sintetizar diferenciando, digamos, lo que ha sido la agenda de gobierno y la agenda política. Las dos, Yair, perdón. No te preocupes. Que vengo de una entrevista con un tal Carlos. Estoy programado todavía. Entonces, pues somos además grandes amigos, entonces doble infracción. Excúsame. Así es. Bueno, te decía, dos agendas. Tenemos la agenda, digamos, la agenda política y tenemos la agenda de gobierno. Muchas veces la agenda política es la que hace factible la agenda de gobierno. En este caso, el gobierno sorprendió cuando logró una coalición con tres partidos, como el Partido Conservador, el Partido de la U los liberales y el Partido Liberal. Va a tener mayorías suficientes, el gobierno priorizará su agenda. Hay que recordar que el primer año es la luna de miel, es el periodo de mejor entendimiento, el momento de mayor favorabilidad del gobierno, y el presidente logró sacar, hay que recordar, la reforma tributaria, una reforma bastante ambiciosa, y también sacó el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto también, y el presupuesto general de la Nación, un plan de desarrollo que va a terminar haciendo énfasis en el desarrollo territorial, en la seguridad alimentaria y en unas políticas sociales. El problema, pensaría yo, es que el manejo propiamente político de esa coalición fue errado. Algunos temas que pudieron haberse concertado, como el tema de la reforma a la salud, terminó siendo ideologizado, a mi modo de ver, por un círculo de asesores de la ministra Corcho, que no tenía mayor experiencia en gobierno y que no se dio cuenta que en el gobierno uno no puede imponer verdades, sino construir acuerdos y consensos. Y pues es de todos conocidos los resultados. Al final, el gobierno cambió a varios ministros, hubo una crisis ministerial a 8 meses, 9 meses de iniciado el gobierno, y el gobierno se quedó sin mayorías. En síntesis, podríamos decir que este primer año es un año agridulce. Agrio por haber roto la coalición, lo cual genera una incertidumbre política enorme para el segundo año, y dulce en la medida en que se demostró que en un país como este, la izquierda puede gobernar acudiendo a una coalición con partidos de centro derecha, para fines de poner por encima de las diferencias los intereses nacionales. Desafortunadamente, pues se cerró ese capítulo en junio, ahora entramos en el mes de julio, y hay una gran incertidumbre, Yair, porque no se sabe si esa coalición se puede recomponer. Hay tres escenarios: uno, que se recomponga; dos, que estos partidos se declaren independientes y terminen aprobando unas cosas, negando otras; o tres, que es la que viene liderando Germán Vargas Lleras, es decir, pues vamos a declararnos en oposición, y ahí sí sería muy complejo el panorama, porque estaríamos en lo que se llama un bloqueo institucional que afectaría a la gobernabilidad en Colombia, es decir, un presidente, una mayoría, y un Congreso opuesto, como está sucediendo en Perú. Y eso sería realmente lamentable, porque en un momento como este, donde los indicadores económicos han venido mejorando, ha bajado la inflación, ha bajado el desempleo, el dólar está bajando, la regla fiscal se está cumpliendo. O sea, todo eso levemente, digamos, todos esos indicadores hacia abajo levemente. Pero si hay un consenso y hay un acuerdo, pues la percepción que se va a tener va a ser mucho más positiva. Mire, a nivel internacional es un tema que es supremamente interesante. Los inversionistas se mueven basados en evidencias y en percepciones. Cuando ellos ven que hay un gobierno izquierda-derecha, que a la diferencia de lo que está pasando en Argentina o en Chile, para no mencionar lo que está pasando en Perú, es capaz de superar sus diferencias para construir acuerdos, dicen, es bueno invertir en Colombia. Esa confrontación, lo habíamos analizado, entre Estados Unidos y China, le abre un campo de oportunidades enorme al país, porque grandes empresas, por ejemplo Estados Unidos y Europa, diría, ¿dónde voy a invertir yo? En un lugar que está muy cercano
a nuestros mercados, Estados Unidos, la Unión Europea, con los cuales tiene acuerdo de libre comercio, pero además un país confiable porque tiene un sistema de gobierno, un sistema institucional, un sistema político, un sistema social en el cual los colombianos son capaces de ponerse de acuerdo, y eso es lo que te ofrece a ti la mayor garantía para la inversión. Sin embargo, déjeme decirles que, por ejemplo, el sector importantísimo motor de la economía nacional, que es la construcción, es un sector que está paralizado, está detenido. Eso es en contrasentido con, digamos, esa expectativa que hay de inversión a nivel internacional, o como ven a Colombia a nivel internacional. Sin duda, Carlos. Mira, el tema de la construcción favorece 33 sectores distintos de la economía. Cuando tú miras la construcción, eso ahí hay de todo, porque ahí hay transporte, ahí hay cemento, ahí hay ladrillos, ahí hay muebles, inmuebles, bueno, hay de todo. Entonces por eso todos los países, los franceses suelen utilizar una expresión que dicen algo así como la vivienda es la que jalona toda la economía, porque es la que más empleo genera. Todos los gobiernos, en los últimos, después de la crisis del UPAC, recuerden ustedes en el gobierno de Pastrana que se creó el nuevo sistema de financiación hipotecario con la VR, en Colombia se priorizaron las políticas de vivienda y todos los gobiernos que entraba decía voy a hacer mejor que el anterior. Desafortunadamente el presidente tiene de ministra de vivienda a alguien que no es que sea la super experta en ese tema, y ese diálogo entre grandes empresas constructoras, el sector bancario y el gobierno no se ha podido concretar. Y por eso tú ves que actualmente sigue funcionando el mercado, pero es básicamente no el mercado de vivienda de interés social, que genera muchísimo empleo, sino la vivienda de clase media, media alta, concentrada básicamente en grandes ciudades. Sí, y los proyectos grandes son los que están represados y son los que mayoritariamente generan empleo. El sector de la construcción, que es normalmente el sector que mayor empleo genera en el país. O sea, y después viene ya el sector primario, etcétera, pero ahí hay una gran preocupación. Álvaro, dentro de esa gobernabilidad entra una arista que justamente es lo que hace que la gente tenga cierta reserva con lo que sucede en el gobierno, y tiene que ver con esos famosos episodios que terminan siendo escandalosos a nivel mediático de la opinión pública. El tema de el hijo Nicolás Petro y su tema personal, pero unos supuestos dineros que entraron. Después viene el tema de Armando Benedetti con la ex jefe de gabinete, y el más reciente, bueno, entre otros más, y ahora el más reciente, que terminan contratando al esposo de la ministra de Minas y Energía, otra ministra que también ha sido muy señalada por medios de comunicación por varias salidas en falso, pero y que también se le señala de ser más activista que técnica en esa cartera tan importante, pero ahí es donde viene nuevamente cómo están calando justamente esos escándalos en la perspectiva, en la mirada, en la confianza con el gobierno nacional. Sí, desafortunadamente, digamos, este es un país muy aferrado a apasionarse por las novelas dramáticas, ¿no? Estos se vuelven grandes titulares. El caso de Nicolás Petro, hay que aclarar, esa plata nunca entró a la campaña de Petro. Sí, se la quedó él. Se la quedó él. Pues, supuestamente, ¿no? Supuestamente, sí. Dos, el tema de la esposa, del esposo de la ministra. Mira, en el gobierno muchas veces, en todos los gobiernos, Yair, tú encontrabas un ministro y resulta que la esposa tenía una firma de comunicaciones que terminó asesorando a Presidencia de la República. Pero ahí es donde entra la famosa frase, es el cambio ¿dónde está? Una forma de hacer política y gobierno, ¿dónde queda? Si están empleando las mismas dinámicas que la política tradicional ya siempre venía haciendo. Sí, ahora, el tema que hay que apreciar es si esa persona que contrataron es competente para el objeto contractual que se contrató y si los valores corresponden. Porque si no, imagínate el absurdo de que de pronto... Sería peor. Sí, sería una cosa, pero el hecho de que lo hayan contratado y además no lo contrataron en el ministerio, sino en otra entidad pública. Yo lo que creo es que, mira, el gobierno que se obstinó en andar fabricando twitters, tomando posiciones sobre todo tipo, y además con un diálogo, a mi modo de ver, bastante agresivo con los medios, pues los medios le han respondido también. Y cada vez que hay una pequeña noticia, un pequeño incidente, le dan una lectura extremadamente dramática, que a mi modo de ver, pues esto no es comparable con cosas que pueden ser realmente graves, como la que encuentra uno, por ejemplo, en historias como el tema de Odebrecht,
en donde, oye, ya hay plena evidencia, Odebrecht no solamente financió la campaña de Zuluaga, sino también la campaña presidencial. Y aquí lo que nos debe aterrar es que el Consejo Nacional Electoral, en vez de hacer claridad sobre el tema, terminó casi que en un consenso conspirativo de alto nivel. Silencio. Tapando eso. Entonces la pregunta que uno se hace, si el Consejo Nacional Electoral, que es la institución a la cual se le ha confiado la protección de la democracia en Colombia, termina haciendo acuerdos colusivos como eso, ¿en quién podemos confiar? Entonces el tema, en realidad yo creo que no podemos quedarnos en los pequeños incidentes. Evidentemente pues lo de Benedetti pues, es un escándalo de unas dimensiones, y ahí parte de la responsabilidad la tiene Petro, porque un presidente cuando va a hacer una campaña tiene que saber rodearse. Y Armando Benedetti, pues miren todo el poco de investigaciones que tiene, y como dicen por ahí, si tú siembras minas, no te extrañes que algún día te terminen explotando. Pero bueno, el tema es que ahora, más allá de esas situaciones, es qué va a pasar con el país en los próximos meses. Se van a adoptar las políticas que el país requiere, se van a dejar a un lado la diferencia para construir acuerdos, el presidente va a ser más respetuoso, digamos, de los acuerdos que se hagan con la coalición de gobierno y con la oposición, porque el otro escenario que me parece muy preocupante es que se termine armando un congreso de oposición, y eso sí le podría hacer un daño enorme al país, porque yo no tengo memoria, creo que la última vez que hubo un escenario similar fue en el gobierno de Ospina Pérez, que hubo unas mayorías muy pequeñas, y entonces el gobierno terminó prácticamente bloqueado. Recordemos que fue un periodo crítico, matan a Gaitán, vino un problema de seguridad, de violencia generalizado en el país. Después de eso llegó el Frente Nacional, y ahí liberales y conservadores dijeron, dejemos a un lado las diferencias y construyamos país. Después se acaba el Frente Nacional, y desde entonces los gobiernos, gane un conservador o gane un liberal, se terminan construyendo mayorías a través de acuerdos. A Petro esa dinámica lo favoreció. Desafortunadamente, pues Petro terminó en la primera oportunidad sacrificando a un ministro como Alejandro Gaviria, que es un hombre de una reputación, de una integridad y de un conocimiento, y después terminó sacando los otros ministros que representaban esta coalición de gobierno para traer una serie de ministros, algunos más competentes que otros, pero que políticamente no le sumaban nada. Yo creo que ahora, en este periodo, el presidente seguramente habrá valorado y debe estar pensando, o yo busco culpables para lavarme las manos, o soy capaz de construir soluciones, pero una de las personas llamadas a dar el primer paso es él. César Gaviria mandó una carta abierta, Yair, diciéndole al presidente, mire, el interés nacional debe estar por encima del interés partidista. Lo lógico de las cosas era que lo hubiese respondido. Nunca la respondió. Después llega Gaviria y saca una columna en Semana en donde dicen, están tratando de convocar a una convención liberal para cambiar la dirección del partido. Y entonces esto te recuerda lo que ha pasado en Venezuela, en donde el presidente de la República terminó no solo banalizando, sino ultrajando las reglas básicas de la democracia. En Venezuela no hay democracia. Y acá en Colombia, que hay unos sectores que dicen vamos hacia el castrochavismo, cuando se hacen señalamientos como esos, pues lo que hace es que enrarecen aún más el clima político. El presidente es el llamado a sentarse a manteles y decirle a estos partidos, pues lleguemos a unos entendimientos. El país está en un momento histórico favorable para unas grandes transformaciones. Cuando uno mira pues lo que han logrado otros países con menos recursos que Colombia, pero que han tenido una continuidad en las políticas, es factible hacerlo. Y yo creo que, por ejemplo, el reto de la seguridad, este tema de la seguridad se está volviendo inmanejable, sí, y es necesario unos consensos mínimos, Yair. Ya, vamos a dejar un momentito, porque vamos a hablar del tema de seguridad, porque es absolutamente importantísimo para lo que está sucediendo ahora, pero quiero que detallemos un poco de lo que está diciendo de esos consensos mínimos con los partidos. El problema es que siempre todos terminan en temas de unos acuerdos burocráticos, y ahí es donde quizá también el presidente Petro está cansado de que lo chantajeen desde ese punto de vista. Mira, Yair, ¿cómo se arman las mayorías en Francia? ¿Cómo se arman las mayorías en Alemania? ¿Cómo se arman en Italia? O sea, el tema de la burocracia obviamente sí, no es un tema exclusivo de Colombia. No es exclusivo de Colombia. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú tienes una Cámara como ahora, que es de mayoría republicana, el gobierno tiene que hacer compromisos. ¿Qué hacen los parlamentarios de la Cámara en Estados Unidos? Le dicen al gobierno, le apruebo este proyecto, pero yo necesito que en mi región, en mi distrito, inviertan unos recursos en política industrial, bueno, tantas cosas.
Eso es propio de una democracia. ¿Cuál es el problema que tiene Colombia? Que Colombia no tiene una administración de Estado. Y entonces aquí muchas veces los que llegan a los altos cargos no son personas preparadas, sino que entran a ocupar una función para tramitar intereses, no de interés partidista, no de interés nacional, sino de interés particular. Y es donde vienen los problemas con la corrupción tan grande que hay en el país, en donde es un país lleno de elefantes blancos, un país en donde las zonas de pobreza, cada vez que se desarrolla un programa de inversión social, lo que aparecen unos contratistas que se roban la plata, tenemos una Contraloría con un crecimiento exacerbado, que finalmente no produce resultados frente a la corrupción. Igualmente pasa con la Procuraduría, las corporaciones ambientales que se han ido multiplicando. ¿Y dónde están los efectos? Tenemos una burocratización del Estado y parte del control de esa burocratización se da a través de estos cargos. Entonces hay una captura de la administración de Estado por parte de intereses políticos que no tienen como objetivo el desarrollo del país, sino lograr favorecer a unos círculos de beneficiados personales, redes de amigos, familiares y demás. Y eso ha llevado a que hoy, cuando vemos en las encuestas, le preguntas a un colombiano ¿qué piensa del Congreso? Te dice que el 90% de los colombianos no creen en el Congreso. Y cuando le pregunta que qué piensan los partidos políticos, te dice que tampoco creen, el 85% no creen los partidos políticos. ¿Cuál es el temor que yo tengo? Que si el país sigue tramitando esta carrera hacia el abismo, aquí a la vuelta de unos años, podría llegar un gobierno de derecha que llegue y diga, mire, aquí el Congreso es un problema. Aquí en Colombia la democracia lo que nos ha generado una gran frustración y terminen pasando cosas como las que están pasando en otros países. Está pasando en Salvador, está pasando en Turquía, está pasando en Bielorrusia, está pasando en Rusia, aquí en Venezuela a la vuelta pues tenemos el país más corrupto de América Latina, en donde una cleptocracia se tomó el control del Estado. Acá sería un gobierno de derecha que diga, si queremos acabar con la corrupción en Colombia, pues acabemos, desburocraticemos el Estado. Si en Colombia, por ejemplo, se llegase a pasar un gobierno, se están creando las condiciones para que se dé un gobierno, yo no diría antidemocrático, sino que explote las fallas y las frustraciones que hay en la democracia colombiana. Por eso, lo que se esperaba del gobierno del presidente Petro es que supiera interpretar estas realidades. ¿Y qué podría haber hecho? Poner condiciones, Yair. Porque si dice, bueno, yo le voy a dar unos cargos a los diferentes partidos, pero mándenme unas hojas de vida y yo necesito poner gente ahí confiable, porque en Colombia hay gente también íntegra, confiable, que quiere el país, que quiere sacar adelante las agendas públicas, pero desafortunadamente pues lo que hemos visto es una situación en la cual se utilizan los recursos públicos para agenciar intereses privados y eso sí es lamentable.